el 28 de julio, día de la independencia del Perú. Sin embargo, para los soldados que custodiaban la primera línea de defensa del territorio nacional, la dulzura de un feriado era una historia lejana. Aquella tarde, mientras la imponente silueta del puerto del Callao se difuminaba tras la densa neblina marina, la tierra ardía como un horno. El asfalto de la avenida Néstor Gambetta parecía derretirse, levantando un vaho que amenazaba confundir las suelas de las botas de los soldados. Incluso la brisa salada que soplaba desde el Pacífico se sentía tibia y pegajosa, haciendo que cada bocanada de aire fuera un esfuerzo. La tercera división de infantería El Cóndor, responsable de la defensa de la costa occidental y de infraestructuras críticas como el puerto del Callao, estaba en plena faena. Dentro de esta división, los miembros de la compañía de comandos, considerados la élite de la élite, completaban el último tramo de una marcha de 40 kilómetros como parte de una operación de vigilancia costera, cargando todo su equipo. Sus uniformes, endurecidos y acartonados por el sudor y la sal, parecían mapas de sus esfuerzos. Cada paso que daban era una agonía, un grito silencioso de sus huesos y músculos al límite de la resistencia. «Soldado Quispe, enderece ese equipo. No baje la cabeza», resonó la voz autoritaria del sargento de pelotón. Mateo Quispe, un joven que apenas llevaba 3 meses en la unidad, levantó la cabeza de golpe. Sus padres, que habían trabajado toda su vida con honradez en la zona industrial de Ventanilla, eran su mayor orgullo. Quería ser un hijo del que pudieran jactarse, y por eso se entregaba al entrenamiento con más fervor que nadie. Bajo el rigor de la disciplina militar, su rostro juvenil se había curtido y oscurecido por el sol, pero en su mirada aún brillaba la inocencia y la bondad de un joven que no conocía la malicia del mundo. Más que el dolor físico que aplastaba sus hombros, lo que lo mantenía en pie era la imagen del rostro de su familia esperándolo al final del camino y el compañerismo de sus camaradas, que sudaban y sufrían a su lado. Apretó los dientes y siguió adelante. La columna de soldados acababa de entrar en una solitaria carretera costera que conducía directamente a las terminales del puerto cuando un estruendo ensordecedor ahogó todos los demás sonidos. 3 autos deportivos de lujo, de un negro mate que absorbía la luz, aparecieron a una velocidad demencial. Ignorando con desprecio las señales de los soldados que controlaban el tráfico para la maniobra militar, invadieron el carril contrario y se abalanzaron sobre la formación. Se abrieron paso entre los soldados como una bola de boliche derribando los pinos. Los hombres, sorprendidos y aterrados, saltaron hacia las zanjas a los lados de la carretera para evitar ser arrollados. En un instante, la ordenada columna se convirtió en un caos de gritos y confusión. «¿Qué diablos les pasa a esos imbéciles? ¿Acaso no ven o qué?», explotaron las maldiciones de los suboficiales. El joven teniente a cargo de la marcha, con el rostro pálido como el papel, corrió hacia los vehículos agitando su bastón luminoso y logró detenerlos. «Señores, ¿no ven que estamos en medio de un entrenamiento militar para la defensa de una instalación nacional crítica? ¿Cómo pueden conducir de una manera tan temeraria?», increpó con la voz temblorosa de ira y adrenalina. Pero los hombres que descendieron de los autos no eran de los que se podía esperar una conversación civilizada. Vestían ropa de diseñador de miles de soles y ostentosas cadenas de oro, pero la vulgaridad y la violencia que emanaban eran imposibles de ocultar. Eran los miembros principales de la Hermandad del Puerto, una nueva y sanguinaria organización criminal que había crecido rápidamente al infiltrarse en la logística del puerto y en los proyectos de desarrollo inmobiliario de la zona. «Oye, milico, ¿quién te crees que eres? Estamos yendo a cerrar un negocio de millones y tú nos haces perder el tiempo con tu marcha apestosa a sudor», espetó el que parecía ser el líder, escupiendo al suelo antes de empujar bruscamente al teniente por el hombro. Se llamaba el Chino Fon, y había provocado deliberadamente el altercado para impresionar a un importante inversionista que lo esperaba. Quería demostrar que incluso el ejército estaba bajo su control. Fue en ese preciso instante cuando los ojos de Fon se posaron en Mateo Quispe. El joven soldado se había apartado momentáneamente para sacudirse el polvo que se le había metido en las botas. A pesar del agotamiento y el dolor que marcaban su rostro, su postura erguida y su mirada clara, que no conocían la sumisión, irritaron profundamente el retorcido ego del criminal. «Oye tú, el recluta. Ven aquí», le ordenó con un gesto despectivo y un tono de burla. Mateo se sintió desconcertado por un momento, pero recordó la orden de evitar cualquier conflicto innecesario con civiles. Hizo como que no había oído y se dispuso a reincorporarse a la formación. Esa aparente indiferencia enfureció aún más a Fon. Se acercó a grandes zancadas y se plantó frente a él. «¿Qué te pasa, mocoso? ¿Un adulto te habla y te haces el sordo? ¿Y esa miradita? ¿Te crees muy valiente ahora que estás en el ejército?
Mateo no respondió. Simplemente mantuvo la mirada fija en su agresor, en silencio. Su silencio fue como echar gasolina al fuego. «Este miserable». Un sonido sordo y repugnante rasgó el aire caliente y húmedo del Callao. El puño de Fon impactó con una fuerza brutal en el rostro de Mateo. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Mateo se tambaleó hacia atrás, y un hilo de sangre brotó de su labio partido. Los soldados a su alrededor gritaron horrorizados, pero los otros matones de la hermandad se interpusieron, amenazantes, impidiendo que nadie se acercara. «Animales, hijos de...». El sargento de pelotón perdió el control e intentó abalanzarse sobre ellos, pero el teniente lo detuvo con todas sus fuerzas. Sabía perfectamente que en el momento en que un militar agrediera a un civil, toda la responsabilidad legal recaería sobre el ejército. Atrapado entre el reglamento y la cruda realidad, el rostro del joven oficial se contrajo en una mueca de impotencia. «Vaya, vaya. Te comes un golpe y mira cómo me miras. Parece que no has aprendido la lección», se burló Fon, levantando el puño de nuevo. En ese instante, Mateo cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Una mezcla de humillación, rabia e impotencia recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. Un soldado de la República del Perú, en pleno cumplimiento de su sagrado deber con la patria, a plena luz del día y ante la mirada de sus compañeros, estaba siendo brutalmente agredido por un delincuente. Esto no era simplemente la desgracia de un individuo. Era el honor de los jóvenes que sacrificaban su juventud por la nación, era el orgullo del Perú siendo pisoteado en el sucio asfalto. Justo cuando un silencio desesperado se había apoderado de todos, una voz resonó. «Suficiente». Era una voz tranquila, pero cargada con el peso del acero, una voz que dominó todo el ruido y la violencia. No era un grito, pero contenía una autoridad tan innegable que congeló los movimientos de todos los presentes. La voz provenía de la retaguardia de la columna, donde se había detenido un jeep de comando. Un uniforme impecablemente planchado, y sobre los hombros, 2 soles que brillaban como la escarcha. Era el general de división Javier Mendoza, el nuevo comandante de la tercera división de infantería, asignado hacía apenas un mes. Tenía fama de no ser un general de escritorio, de preferir visitar personalmente el terreno y las zonas de entrenamiento. Su filosofía de mando era que el verdadero liderazgo nacía de las gotas de sudor derramadas junto a sus hombres. Cuando el general Mendoza descendió del vehículo, la atmósfera cambió por completo. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción, solo una furia fría y sólida como el granito. No miró primero al soldado caído ni a sus hombres alterados. Su mirada, como la de un halcón que ha localizado a su presa, se clavó directamente en el chino Fon, el epicentro de la violencia. Fon, que normalmente no le temía a nada ni a nadie, sintió un escalofrío recorrer su espalda y tragó saliva sin darse cuenta. Aquella no era la mirada de un militar cualquiera. Era la mirada de un verdadero soldado, forjada en innumerables situaciones de crisis y combate real, una mirada que parecía atravesar el alma de su oponente. ¿Y usted quién es para venir a dar órdenes?, balbuceó Fon, intentando mantener su fachada de arrogancia. Mendoza lo interrumpió sin contemplaciones. Ese muchacho, antes que ser el hijo valioso de alguien, es mi soldado, un hijo de la patria que protejo como mi propia vida. Se agachó para recoger el casco de Mateo que había caído al suelo y lo limpió del polvo con un cuidado casi reverencial. Luego, dio un paso hacia Fon. Fue un solo paso, pero la presión que emanaba de él hizo que Fon y sus secuaces retrocedieran instintivamente. ¿Tienen alguna idea de a quién acaban de tocar? ¿Saben la estupidez que han cometido? Oiga, fue ese mocoso el que nos provocó. Nosotros somos las víctimas aquí, musitó una excusa patética y cobarde. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de desprecio, se dibujó en los labios del general. ¿Provocación? Un soldado cumpliendo con el llamado de su país, con todo su equipo a cuestas, ¿provocó a unos matones como ustedes que pasean en autos de lujo? Ni un perro callejero se creería esa tontería. Decidiendo que no valía la pena seguir discutiendo, dirigió su mirada a los otros matones. Todos ustedes, de rodillas en el suelo, con las manos en la nuca. Les doy hasta 10 para obedecer. 1. La orden del general tenía una fuerza irrefutable. Pero aquellos hombres habían vivido creyendo que el puño era más rápido que la ley. Oiga, viejo, ya me está cansando. Si es un anciano, debería quedarse en su casa tejiendo, gritó uno de los secuaces de Fon, y en un arranque de estupidez, se lanzó hacia el general. Mi general.
gritaron aterrados varios soldados al ver la escena. Pero lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Mendoza no esquivó el ataque. Por el contrario, se movió hacia el interior del golpe, interceptando el brazo del hombre con una velocidad y precisión asombrosas. Se escuchó un chasquido seco y nauseabundo, y el brazo del matón se dobló en un ángulo antinatural. Antes de que el hombre pudiera siquiera gritar, se desplomó en el suelo. Mendoza lo apartó de una patada como si fuera basura y volvió a fijar su mirada en Fon, como si nada hubiera pasado. Sus movimientos habían sido limpios, económicos y letales. Era la quintaesencia de las artes marciales de combate real, perfeccionadas durante décadas de servicio. 2. El miedo se extendió entre ellos como una plaga. Aquel no era simplemente un general de edad avanzada. Era un arma viviente con forma humana. Fon y los hombres que quedaban en pie comprendieron instintivamente que habían provocado a alguien a quien nunca debieron haber molestado. Presas del pánico, se arrodillaron torpemente en el suelo y pusieron las manos sobre la cabeza. Sin siquiera dedicarles una mirada, Mendoza se acercó a Mateo Quispe, que seguía en el suelo. Lo ayudó personalmente a levantarse y le preguntó, ¿estás muy herido? Estoy bien, mi general, respondió Mateo, aguantando el dolor de su labio roto y sangrante. En sus ojos ya no había humillación, sino una infinita admiración por el comandante que lo había defendido. Mendoza le dio una palmada en el hombro. No estás bien. El honor de un soldado ha sido pisoteado. ¿Cómo podrías estar bien? Como tu general, te pido disculpas. Es mi entera responsabilidad que un soldado bajo mi mando, un joven que es como un hijo para mí, haya sufrido esta humillación en la tierra que comando. Pero te hago una promesa. La sangre y las lágrimas que has derramado hoy, y el honor de nuestro ejército que ha caído en esta tierra, juro que los recuperaré. Llamó al médico de la unidad para que le diera los primeros auxilios a Mateo y de inmediato dictó una orden gélida a su edecán. Movilice a la unidad de misiones especiales de la Policía Militar de la División. Estos individuos quedan detenidos en el acto por el delito de agresión agravada en grupo contra un militar en ejercicio de sus funciones y coacción agravada. No necesitamos a la policía local. Esto no es un simple altercado. Es un desafío a la razón de ser de nuestra tercera división y un ataque frontal contra el Estado de Derecho en este país. Sus ojos ya estaban en pie de guerra. De regreso en el cuartel general de la división. La oficina de Javier Mendoza era un témpano de hielo. Convocó de inmediato a su Estado Mayor. Su voz era baja, pero tan firme que silenció a todos los oficiales presentes en la sala de reuniones. El incidente de hoy no fue un acto impulsivo de unos cuantos matones. Estoy convencido de que detrás de esto hay una organización mucho más grande que subestima al ejército y perturba el orden en el Callao. Esto fue una provocación deliberada, un intento de probarme como nuevo comandante y de demostrar quién manda realmente en esta región. Señaló un gran mapa del Callao que colgaba en la pared. A partir de este momento, se activa la Operación Faro. Así como un faro ilumina el oscuro mar para guiar a los barcos, nosotros iluminaremos la verdadera naturaleza de esta ciudad corrupta y oscura para enderezar el camino. El objetivo es la identificación completa y desarticulación total de la organización responsable de la agresión de hoy, la Hermandad del Puerto. Se formará un equipo de trabajo secreto con personal de la Policía Militar, Inteligencia, Inspectoría y la Unidad de Operaciones Especiales. El coronel de la Policía Militar, Ricardo Solano, se levantó de un salto y saludó. A la orden, mi general. Mendoza rodeó con un marcador rojo la zona del Callao en el mapa. Inteligencia, identifiquen la estructura, el tamaño, las fuentes de financiamiento y las bases de operaciones de la Hermandad del Puerto en menos de 48 horas. Presten especial atención a la alta probabilidad de que tengan raíces profundas en la policía local y en el poder político regional. Descubrir esa red de complicidad es la clave de esta operación. Usen todos los recursos de inteligencia a nuestra disposición para encontrar pruebas. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Esto es una guerra. Una guerra contra un enemigo invisible que mancha el honor del uniforme y amenaza la vida de nuestros ciudadanos. No toleraré nunca más que mis soldados, mis hijos, sean humillados en esta tierra. Operación Faro. La solitaria batalla para iluminar la oscuridad acababa de comenzar. El equipo de la Operación Faro se puso en marcha de inmediato. Se activaron los equipos de interceptación de comunicaciones y el equipo de análisis de ciberinteligencia, mientras que los informantes infiltrados en la zona comenzaron a moverse activamente. Sin embargo, desde el principio se toparon con un muro gigantesco.
El mayor a cargo de la investigación, Carlos Paredes, visitó la comisaría local del Callao para solicitar cooperación, pero desde el propio comisario encontró una actitud abiertamente hostil. Mayor Paredes, pero según nuestros informes, eso fue una simple riña entre unos muchachos. Aunque es nuestra jurisdicción, ¿no cree que sería mejor para la imagen de todos si lo manejan discretamente dentro del ejército? Nosotros también estamos muy ocupados, ya sabe. La policía no solo se negó a proporcionar cualquier información relacionada con la Hermandad del Puerto, sino que, según informes de inteligencia, estaban preparando un informe interno que culpaba a los soldados agredidos de haber provocado el altercado. La red de corrupción era mucho más profunda y sólida de lo que habían imaginado. Fue entonces cuando, desde un lugar inesperado, comenzó a aparecer una pequeña grieta en el muro. Se trataba del suboficial de tercera Miguel Vargas, un joven detective de la División de Investigación Criminal de la Comisaría del Callao. Recién graduado de la escuela de policía, se sentía asqueado por la realidad de una institución que actuaba como si fuera el brazo armado de una organización criminal. Asumiendo un enorme riesgo, se puso en contacto anónimamente con el mayor Paredes a través de un amigo en común que ahora trabajaba en la policía militar. Mayor, soy solo un suboficial sin poder, un don nadie. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. El propio comisario está protegiendo a la Hermandad del Puerto. Su centro de operaciones no está en los barrios bajos, sino en una empresa de logística de fachada llamada Ocean Trading, dentro de la zona franca del Callao. Todo el dinero sucio y los planes salen de ahí. Tengan mucho cuidado. Ya saben que el ejército está investigando. La voz de la conciencia de un joven policía se convirtió en un rayo de luz que iluminó el camino del equipo de la Operación Faro en medio de una oscuridad casi total. Basándose en la información del suboficial Vargas, el equipo centró sus esfuerzos en Ocean Trading. Mediante la interceptación de comunicaciones con equipos de alta tecnología y el análisis de imágenes satelitales, descubrieron hechos impactantes. La Hermandad del Puerto no era una simple banda de matones. A través de Ocean Trading, estaban importando todo tipo de contrabando desde Asia, y recientemente se habían detectado indicios de que estaban intentando una operación de narcotráfico a gran escala, trayendo droga desde el Braem para exportarla a Europa. Sus fondos fluían como sobornos hacia ciertos regidores del municipio del Callao y funcionarios públicos. En particular, trabajaban casi como un solo cuerpo con el regidor Valverde, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. El general Mendoza se enfureció al recibir el informe. Así que unos delincuentes están carcomiendo la principal arteria económica de nuestro país, el puerto, y los que se hacen llamar representantes del pueblo se han aliado con ellos para enfermar la ciudad. De inmediato, ordenó preparar una operación para asaltar su centro de operaciones. Pero sus movimientos ya habían sido filtrados. La policía corrupta actuaba como los oídos de la hermandad. El chino Fun se rió con desdén. Esos milicos creen que pueden hacer algo, pero son solo un montón de aficionados. ¿Creen que pueden entrar así nomás en mi empresa? Si los denunciamos a la prensa por espionaje ilegal e invasión de una propiedad privada, ese general de 2 soles pierde su puesto al día siguiente. No se preocupen y empiecen a encargarse de los que nos estorban, uno por uno. Su primer objetivo fue el cerebro de la operación, el mayor Paredes. Unos días después, el auto que conducía a la esposa del mayor sufrió un fallo repentino en los frenos. Afortunadamente, no se convirtió en un accidente grave, pero el mecánico del taller concluyó que alguien había cortado deliberadamente la manguera de los frenos. Era una amenaza de muerte descarada. Por primera vez, el mayor Paredes sintió el verdadero peso de esta lucha. La seguridad de su amada familia estaba en peligro por sus convicciones. Se sumió en una profunda angustia. El general Mendoza, al notar su tormento, lo llamó a su despacho. ¿Tienes miedo, mayor? Si le soy sincero, sí, mi general. No temo por mi vida, pero mi familia. Yo también tengo miedo. Temo que mis soldados, que son como mis hijos, sean pisoteados por estas bestias y que sus familias derramen lágrimas de sangre. Por eso no podemos detener esta lucha. Yo me encargaré de proteger a tu familia. Los trasladaré al lugar más seguro dentro de la base militar y les asignaré vigilancia las 24 horas. Así que tú no te preocupes por nada y concéntrate únicamente en apuntar al corazón del enemigo. Detrás de ti estoy yo, tu general. Y toda la tercera división de infantería te respalda. La firme confianza y la promesa de su comandante reavivaron la llama en los ojos del mayor Paredes. El miedo personal se transformó en una fría ira dirigida hacia toda la red de corrupción. El equipo de la operación se unió con una determinación aún más férrea.
Y ahora, su espada apuntaba directamente al corazón del mal. Al enterarse de que su amenaza había fracasado y que la investigación del ejército no se detenía, el chino Fon, el líder de la Hermandad del Puerto, se enfureció, pero al mismo tiempo una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Confiaba ciegamente en el enorme escudo que lo protegía, el poder político corrupto, encabezado por el regidor Valverde. Decidió convertir esta crisis en una oportunidad de oro para atrapar al ejército. Inmediatamente, se reunió en secreto con su socio comercial y político, el regidor Valverde, en su despacho del municipio. Regidor, esos militares están cruzando la línea. Están espiando ilegalmente mi negocio y ahora incluso amenazan a mis hombres. No podemos permitirlo. Valverde, con una expresión de falsa preocupación en su rostro codicioso, respondió, tranquilo, Fon. ¿Quién crees que soy? Tengo a mi gente en la Comisión de Defensa del Congreso. A ese general de 2 soles pronto le abrirán un proceso disciplinario. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una carta que corte el problema de raíz. Fon, como si hubiera estado esperando esas palabras, abrió la boca. Su plan era meticuloso y cruel. Exactamente. Por eso voy a lanzarles un cebo. Este viernes por la noche, un cargamento de Ocean Trading saldrá de un almacén fiscal en el puerto. Los milicos olerán esto y vendrán corriendo. En ese momento, le prenderemos fuego al almacén. ¿Y qué pasará con tu mercancía? Es solo un lote de cigarrillos de contrabando que de todos modos teníamos que deshacernos. Hay que ver el panorama completo, regidor. Cuando empiece el incendio, su gente en la policía tomará el control de la escena. Y entonces harán el anuncio, agentes militares. Al ser descubiertos intentando entrar ilegalmente a un almacén privado para manipular pruebas, le prendieron fuego en un intento de fuga y fueron capturados en el acto. De esta manera, ese tal Mendoza no solo será culpable de abuso de autoridad, sino de incendio provocado y tentativa de terrorismo contra instalaciones nacionales. Con eso, quitarle el uniforme será pan comido. El pacto entre los dos villanos concluyó así. Esperaban, con sonrisas repugnantes y codiciosas, a que los soldados justicieros cayeran en la trampa que habían cavado. Sin embargo, su plan no era perfecto. Incluso en la oscuridad, los ojos de la conciencia estaban abiertos. El suboficial Miguel Vargas, en la comisaría del Callao, escuchó fragmentos de una conversación sigilosa entre el comisario y el jefe de la división de investigación, y logró deducir los contornos de la terrible trampa. Las palabras viernes por la noche, puerto, atrapar a los militares hicieron que su corazón se helara. Intuyó que se trataba de una conspiración a gran escala para acabar con toda la investigación. Decidió arriesgarlo todo. Esa noche, eludiendo la vigilancia, corrió a un teléfono público y llamó desesperadamente al mayor Paredes. Su voz temblaba de miedo y tensión. Mayor, soy yo. Es una trampa. Por nada del mundo vayan al almacén fiscal del puerto este viernes por la noche. Han preparado una emboscada y los están esperando. La escena que quieren montar es la de los militares provocando un incendio. La advertencia desesperada del suboficial Vargas fue como un faro de luz para el equipo de la operación. Pero, al mismo tiempo, era una noticia desoladora. Ahora que conocían el plan, no podían simplemente no ir. Estaban seguros de que en ese almacén se encontraba la prueba definitiva para incriminar a la Hermandad del Puerto. Si iban, caerían en la trampa. Si no iban, perderían la prueba. Era una crisis sin salida aparente. El general Mendoza, tras recibir el informe completo, pasó la noche en vela en su despacho. Ante él se abrían 2 caminos. Uno era seguir las órdenes de sus superiores, detener toda la investigación y proteger su carrera y la reputación del ejército. El otro era arriesgar su honor como soldado y todo lo que tenía, y caminar directamente hacia una trampa evidente. Miró por la ventana el paisaje nocturno de la base. Bajo esas luces dormían los miles de jóvenes soldados que confiaban en él. Recordó el rostro del soldado Mateo Quispe, mirándolo con admiración desde el polvo y la humillación unos días antes. No podía traicionar esa mirada. Tomó una decisión. Convocó a su despacho únicamente al mayor Paredes y a un puñado de miembros clave del equipo de operaciones. Esto no es una orden oficial como su comandante de división. Se los pregunto como un soldado veterano y como un ciudadano de este país. Su voz era más grave que nunca. Los enemigos nos están esperando. En el momento en que lleguemos, nos convertiremos en criminales. Podríamos ser deshonrados y perder nuestros uniformes.
Pero si no vamos, permitiremos que estos parásitos sigan devorando la tierra en la que viven nuestros hijos y nuestras hijas. A pesar de todo, ¿tienen el coraje de caminar conmigo a este infierno? Silencio. Pero no era un silencio de miedo. Era un silencio denso, cargado de una determinación sombría y una resolución ardiente. El mayor Paredes dio un paso al frente y saludó. Mi general, si es el camino que usted toma, aunque sea el infierno, iremos con usted. Iremos con usted. Corearon las voces de los otros oficiales. Las comisuras de los ojos del general Mendoza temblaron ligeramente. En ese momento, en el momento más solitario de su carrera, se sentía acompañado por los camaradas más leales que jamás había tenido. Viernes por la noche. Una densa neblina marina envolvía el puerto del Callao, haciendo que las gigantescas grúas parecieran dinosaurios de acero durmiendo en la oscuridad. El equipo de operaciones se movía como fantasmas. Su objetivo era el almacén fiscal número 7, propiedad de Ocean Trading. Su plan no era un asalto frontal. Aprovechando la oscuridad impenetrable, se acercaron desde el mar en botes Zodiac, infiltrándose por la parte trasera del almacén, la zona menos vigilada. En sus manos no llevaban armas, sino cámaras de alta definición y equipo de recolección de pruebas para documentarlo todo. El interior del almacén era como esperaban. Docenas de contenedores estaban alineados. Al abrir uno, descubrieron que no contenía cigarrillos de contrabando, sino una cantidad masiva de polvo blanco, una nueva y potente droga sintética. Planeaban distribuirla por todo el país. Mientras el equipo filmaba sigilosamente las pruebas y tomaba muestras, fuera del almacén, los hombres del Chino Fon trasladaban una pequeña parte de la droga a otras cajas. Solo tenían que esperar a que terminaran su trabajo y se fueran. Justo cuando el equipo había asegurado todas las pruebas y se disponía a retirarse en silencio, se escuchó un grito. ¡Ahora! ¡Quemen todo! En la entrada del almacén, uno de los secuaces de Fon prendió fuego a un material inflamable que habían preparado. Las llamas se extendieron por todo el almacén en cuestión de segundos. La trampa se había activado. ¡Alto ahí! ¡Quedan todos detenidos! Decenas de patrulleros de la policía, con las sirenas a todo volumen, rodearon el almacén en llamas. No tenían ninguna intención de apagar el fuego. En su lugar, apuntaron sus armas al equipo de operaciones militares que salía corriendo del infierno. Bajo el mando de los oficiales de policía corruptos, todo se desarrollaba según el guión escrito por Fon y Valverde. La escena de los militares incendiando un almacén privado para destruir pruebas y siendo capturados en el acto. Era una trampa perfecta. El mayor Paredes y su equipo estaban completamente rodeados. Las cámaras que llevaban en sus manos ahora se convertirían en la prueba decisiva que los incriminaría como pirómanos. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro del jefe de policía corrupto. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un momento. Toda esta situación está siendo transmitida en vivo a todo el país. Detrás de una pila de contenedores, en la penumbra, una mujer salió caminando con un smartphone en la mano. Era Lucía Ramos, una periodista del medio digital local Enfoque Callao. El mayor Paredes, como última esperanza, le había dejado un aviso anónimo justo antes de la operación. Esta noche, en el Callao, la historia del Perú podría cambiar. Ella, dudando pero intrigada, se había infiltrado en el puerto y, desde el momento en que vio a los militares entrar en el almacén, había estado transmitiendo en vivo toda la escena a través de su canal. Miren todos. Los militares no iniciaron el fuego. Ellos encontraron droga dentro de ese almacén, y cuando aseguraron las pruebas, esos hombres de allí prendieron fuego y huyeron. Y la policía, en lugar de apagar el incendio, está tratando de arrestar a los soldados que intentan revelar la verdad. La cámara de su teléfono se movía, mostrando a los soldados, a la policía que los apuntaba y, a lo lejos, el almacén consumido por las llamas. Los miles de espectadores que seguían su transmisión estaban presenciando esta impactante verdad en tiempo real. La trampa, en su momento más dramático, se había revertido por completo. El video en vivo de la periodista Lucía Ramos sacudió al Perú esa noche. El video, titulado La verdad del puerto del Callao, se viralizó en todas las redes sociales y foros en línea. A la mañana siguiente, todos los medios de comunicación no tuvieron más remedio que cubrir la historia en sus portadas. La opinión pública estalló en furia ante la impactante revelación de que el ejército había frustrado una operación de narcotráfico mientras la policía corrupta intentaba encubrirla. Las voces que antes criticaban a los militares se transformaron en un clamor iracundo contra la policía del Callao y quienes los manejaban desde las sombras.
frente a la municipalidad del Callao, los ciudadanos comenzaron a reunirse espontáneamente en vigilias con velas, exigiendo una investigación a fondo. El soldado Mateo Quispe, viendo todo desde su cama en la enfermería, no pudo evitar derramar lágrimas ardientes. Sentía una emoción abrumadora al ver que su injusticia y el honor del ejército estaban siendo defendidos con el apoyo de tanta gente. Con la opinión pública completamente a su favor, el general Mendoza ya no dudó. Convocó una conferencia de prensa oficial a nombre de la división. A diferencia del secretismo anterior, esta vez invitó a todos los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. De pie en el podio, presentó las pruebas, la droga incautada en el puerto, los libros de contabilidad de la organización y las confesiones grabadas de los contrabandistas arrestados. Todas las pruebas apuntaban directamente al líder de la hermandad, el Chino Fon, y al regidor Valverde. Y finalmente, lanzó lo que era en efecto un ultimátum a la única persona que seguramente estaba viendo la conferencia. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle una última oportunidad al regidor Valverde, el protector de la hermandad del puerto y la cúspide de toda esta corrupción. Confiese todos sus crímenes ante la nación ahora y sométase al juicio de la ley. Hizo una pausa y luego continuó con una voz aún más gélida. Si rechaza esta oportunidad, que quede claro que yo, Javier Mendoza, y nuestra tercera división de infantería, no solo por el honor de nuestros soldados, sino para defender la ley y la justicia de esta tierra. Desenterraremos y castigaremos sin piedad incluso a la oscuridad más grande que se esconde detrás de usted. Lo declaro solemnemente. No fue una simple conferencia de prensa. Fue una advertencia severa de un soldado contra el poder corrupto, y el estruendoso cañonazo que anunciaba el comienzo de una gran guerra por la justicia. La conferencia de prensa del general Mendoza fue un huracán que sacudió al Perú. En su despacho, el regidor Valverde veía la transmisión en vivo por televisión, con el rostro ceniciento. Había subestimado todo como el arrebato de un solo militar, pero ahora se daba cuenta de que la situación había escalado a un nivel que ya no podía controlar. Lo peor de todo fue que comenzaron a llegar llamadas de sus contactos en las altas esferas del poder, aquellos en los que tanto confiaba. Le informaron que ya no podían protegerlo, cortando lazos de manera efectiva. Valverde, lo siento, pero este asunto tendrás que manejarlo tú. No nos involucres. Si mantienes la boca cerrada, yo me encargaré del bienestar de tu familia y de tu futuro. La voz fría del congresista en quien había confiado como un salvavidas sonó como una sentencia de muerte. La rata acorralada comenzó a prepararse para dar su último y desesperado mordisco. Durante años, había mantenido un libro de contabilidad secreto, un registro meticuloso de todas sus actividades ilícitas. No era un simple registro criminal, era una caja de Pandora que contenía los nombres, fechas y montos de los sobornos que había recibido de políticos de alto rango y altos funcionarios a cambio de favores. Era un documento que podía hacer temblar los cimientos de la República. Planeaba usar ese libro para huir al extranjero, negociar con una agencia de inteligencia extranjera a cambio de asilo y una nueva identidad. Sin embargo, los movimientos sospechosos de Valverde no pasaron desapercibidos a los ojos de la conciencia una vez más. Un empleado que había trabajado fielmente en su oficina durante años, lo vio preparando un boleto de avión a Taiwán y una gran cantidad de dólares. Era un hombre que, a pesar de sentir asco por la corrupción de su jefe, había guardado silencio por miedo a perder el sustento de su familia. En un último acto de valentía, informó anónimamente de esto al suboficial Miguel Vargas. El regidor Valverde parece que planea escapar mañana por la noche. Siempre lleva consigo un maletín con documentos importantes. Si ese maletín desaparece, probablemente todo quedará enterrado. Al recibir el soplo, Vargas contactó inmediatamente al mayor Paredes. El equipo de operaciones se puso en alerta máxima de nuevo. Si Valverde lograba huir del país y ese libro de contabilidad caía en manos de otra nación, el caso dejaría de ser un simple escándalo de corrupción para convertirse en un problema de seguridad nacional. El general Mendoza, al ser informado de todo, supo que esta vez debía actuar personalmente. Contactó al comandante general del ejército y le explicó la gravedad de la situación, solicitando su cooperación por una sola hora. El comandante general, entendiendo la magnitud del problema, no se opuso. Entendido. Pondré una solicitud de cooperación a la policía del aeropuerto y a la seguridad aeroportuaria. No será en tu nombre, sino bajo la premisa de una emergencia de seguridad nacional. Regresa a salvo, una vez más. La noche siguiente, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la principal puerta de entrada y salida del Perú. En medio del ajetreo de los pasajeros, una tensión palpable se sentía en las áreas restringidas. Valverde,
cómodamente instalado en el salón VIP de primera clase, brindaba con champán, soñando no con su caída, sino con un resurgimiento glorioso. En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron y el mayor Paredes irrumpió con un equipo de la policía militar. La policía aeroportuaria había sellado completamente el perímetro. Regidor Valverde, queda usted detenido de emergencia por los delitos de cohecho pasivo agravado y encubrimiento real, entre otros cargos. Valverde no pareció sorprendido. Por el contrario, como si lo hubiera estado esperando, levantó el maletín que llevaba y gritó: «Miren esto. Soy una víctima de una conspiración política de un sector corrupto del ejército. En este maletín están todas las pruebas de cómo me amenazaron y fabricaron todo en mi contra. Me voy de este país para denunciar esto ante la comunidad internacional y solicitar asilo político». Sus palabras agitaron a los pasajeros cercanos, que comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar. La situación amenazaba con convertirse en un incidente diplomático en cualquier momento. Fue entonces cuando, abriéndose paso entre la multitud, apareció el general Mendoza en persona. No vestía su uniforme, sino un traje de civil. Se acercó a Valverde y le habló en voz baja pero potente. «Regidor, ¿cree que lo que tiene en la mano es su salvavidas?» Se equivoca. Es simplemente la soga con la que lo van a ahorcar. ¿Qué dice? En el momento en que usted pise fuera de este país, su valor desaparecerá. Esos peces gordos que lo usaron se encargarán de silenciarlo a usted y a su familia discretamente. Su existencia será borrada del mundo como si nunca hubiera existido. Pero si regresa conmigo, la historia será diferente. Ese libro de contabilidad que posee se convertirá en su única moneda de cambio para reducir su condena. Y bajo la protección de la ley, se le garantizará, como mínimo, una vida digna como ser humano. Elija. Ser encontrado como un cadáver anónimo en una tierra extraña. O pagar por sus crímenes y sobrevivir, al menos, como una persona. Las palabras de Mendoza penetraron directamente en su esencia, en su codicia y su miedo. El rostro de Valverde se puso blanco como la cera. Miró alternativamente el maletín en su mano y los ojos inquebrantables del general. Finalmente, la fuerza abandonó sus manos y el maletín cayó al suelo con un golpe sordo. El vasto imperio de corrupción que había construido se derrumbó miserablemente ante la perspicacia de un solo soldado. El libro de contabilidad secreto que entregó Valverde era, en efecto, una caja de Pandora. Contenía los registros de una década de corrupción y sobornos centrados en el Callao. Cuando su contenido se hizo público, el Perú se estremeció. Salieron a la luz los nombres de 3 congresistas en funciones, un exministro, jueces de alto rango y fiscales superiores. Ante la gravedad de la situación, el presidente ordenó la formación de una fiscalía especial para llevar a cabo una limpieza anticorrupción a nivel nacional. La verdad que el general Mendoza había sacado a la luz a riesgo de su propia vida se convirtió en la chispa que encendió una hoguera para purgar las partes podridas de la nación. Decenas de políticos y altos funcionarios fueron destituidos y desfilaron ante la justicia. Una verdadera limpieza de la justicia había comenzado. Un año después, se celebró el juicio final contra los principales responsables del Callao Gate. En el banquillo de los acusados se sentaron, uno al lado del otro, el Chino Fon y el exregidor Valverde. Sus abogados defendieron hasta el final la tesis de una investigación militar ilegal, pero ante la abrumadora cantidad de pruebas, sus argumentos resonaron vacíos. Como último testigo del juicio, subió al estrado Mateo Quispe, ahora un respetado cabo. Ya no era la víctima indefensa de aquel día. Su voz no temblaba y su mirada era firme y digna. Ese día, más que mi dolor personal, sentí un dolor y una humillación mucho más grandes por ver cómo se pisoteaba el honor del uniforme que llevaba. Ese uniforme no es solo mío, pertenece a los 500. 000, soldados que en este mismo momento están sudando y trabajando en silencio en todos los rincones de nuestra patria. Espero que el veredicto de este juicio sirva para restaurar el honor de todos esos soldados. Su sincero testimonio provocó un solemne aplauso entre los asistentes. Finalmente, la voz severa del juez leyó la sentencia. Acusado Fon, por los delitos de organización criminal, tráfico ilícito de drogas agravado y otros, se le condena a 30 años de prisión. Acusado Valverde, por los delitos de cohecho pasivo agravado, abuso de autoridad y encubrimiento real, se le condena a 25 años de prisión. Pum, pum, pum. El sonido del mazo que sentenciaba la justicia resonó en toda la sala. La larga batalla que comenzó con la bota pisoteada de un soldado concluyó finalmente con la victoria de la justicia, que atravesó el corazón del poder corrupto. Varios años después,
el Callao había cambiado notablemente. Sin las organizaciones criminales, el puerto recuperó su vitalidad, y los ciudadanos ya no agachaban la cabeza ante el poder corrupto. El general Mendoza, a pesar de ser un candidato seguro para el ascenso a general de ejército por su papel en la resolución del caso, atribuyó todo el mérito a sus subordinados y optó por un retiro honorable. Asumió el cargo de director de la Escuela Militar de Chorrillos, dedicando el resto de su carrera a formar a las futuras generaciones de oficiales. Mi última misión, dijo una vez, es forjar un ejército justo, más que un ejército fuerte. El ahora coronel Paredes y el capitán de la policía Miguel Vargas se convirtieron en figuras clave de la recién creada División de Investigación de Alta Complejidad, una unidad conjunta del ejército y la policía para prevenir futuros Callao Gates. Lucía Ramos se convirtió en una de las periodistas de investigación más respetadas del país, y seguía luchando contra los poderosos. Y Mateo Quispe, el origen de toda esta historia, después de terminar su servicio militar con honores, ingresó a la Facultad de Derecho. Decidió que el valor de la justicia que había aprendido en el ejército lo realizaría ahora a través de la ley y las instituciones. Un fin de semana, fue a visitar al general Mendoza, ahora su mentor. El viejo general y el joven estudiante de Derecho pasearon por el campus de la escuela, conversando durante largo rato. Ahora les toca a los jóvenes como tú ser los nuevos faros de esta nación. Faros que, sin importar la oscuridad, nunca pierdan el rumbo e iluminen la dirección correcta. Mateo asintió en silencio. En su pecho, la promesa que un comandante le hizo sobre el asfalto caliente del Callao y el juramento que se hizo a sí mismo ardían como una llama inextinguible. La historia que comenzó con las alas rotas de un joven común y corriente había sembrado en el corazón de muchos